Los buenos momentos del día, Masa Madre, sanas delicias, www.masamadre.com.uy. Amigos, recordemos que el gobierno decidió suspender por segundo año consecutivo la apertura del corralito mutual. Corralito es una terminología, por cierto, muy poco académica, pero especialmente gráfica para esa circunstancia en la que los usuarios no pueden salir de la mutualista en la que se encuentran porque acorralados en ella tienen que esperar la anuencia para poder llegar a hacer los cambios que decidan, si es que deciden hacer. Los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud no se podrán cambiar libremente de mutualista o prestador de salud en febrero de este 2019, como se había anunciado. ¿Qué dicen ya el Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo anda? Bien, gracias. La verdad que nosotros, la postura que mantenemos hoy es la misma postura que mantuvimos cuando sucedió lo mismo en febrero del 2018. Es decir, nosotros somos absolutamente contrarios a que exista un corralito. Sí, desde el vamos. Desde el vamos. Entonces, por lo tanto, cuando nos preguntan, ¿están de acuerdo con eso? No estamos ni de acuerdo ni en desacuerdo. Nosotros esta medida no la toma gente que esté de acuerdo con nuestra posición. Nuestra posición es que corralito no debe existir nunca, que todos los usuarios pueden tener el derecho a la movilidad después de los 3 años de estar en una mutualista o en ACE o lo que sea, con causal. Nosotros lo que sí defendemos es que debe de existir una razón fundamentada para esos cambios, pero que esos cambios se pueden hacer absolutamente todos los días del año y en las circunstancias por las cuales la persona, el usuario decide cambiarse, nos parece que es una cuestión de responsabilidad y de madurez en cuanto a lo que fue, lo que uno eligió, porque cuando entramos al Sistema Nacional Integrado de Salud, cuando pasamos a ser socio FONASA, tenemos la libertad de elegir sin que nadie nos pregunte nada en todas las opciones que hay de prestadores de servicios mutuales o ACE, ¿verdad? Entonces, elegimos, después ahí estamos 3 años y si sentimos que no colmaron nuestras expectativas aquello que elegimos, porque quizás a veces puede haber habido una propaganda que no fue del todo fidedigna, ¿verdad? O simplemente podemos haber utilizado el servicio y no lo encontramos satisfactorio. Exacto. No nos atendieron como queríamos. Ahí está. Es decir, acá hay una cuestión que es bien importante decir. Cuando se hace la reforma, cuando se hace el Sistema Nacional Integrado de Salud, se cambia absolutamente lo que es el centro, digamos, de la atención y de la salud que antes eran los médicos y pasan a ser los y las usuarias, ¿verdad? Es decir, pasa a ser como centro de la satisfacción de los usuarios, ¿verdad? Digamos que todos los servicios, los prestadores deberán tener un determinado tipo de presentación que justamente cuando se monitorea cómo ha sido la actividad que han prestado o el servicio que han prestado, ese sea satisfactorio para el usuario. Lima, eso es conceptual, su posición y su discrepancia y sus matices. Pero ¿qué pasa en una circunstancia como esta en la que el gobierno dice que aún persiste la práctica ilegal de intermediación lucrativa? Bien. ¿No ha sido inteligente, no ha sido asertivo a la hora de solucionar esto? Nosotros lo que pensamos que cuando decimos que no debe existir, digamos, el cambio por sola voluntad, sino que lo que debe de existir es un cambio con causales y un cambio donde cada usuario deberá decir, habría ya un cambio de fondo ahí. Bien. Porque ahora, ¿con qué es con lo que nosotros discrepamos de cómo se está llevando adelante esto? Primero con las demoras que hay. Porque acá hay una realidad. Cualquier usuario de cualquier prestador, FONASA, ¿verdad? Estamos hablando de los que son FONASA. Todas las mutualistas más ACE. Pueden en cualquier momento del año ir al BPS y plantear que quieren cambiarse de mutualista. El tema es, cuando esgrimen la razón, que son las 3 razones, esa es la del cambio de domicilio, evidentemente no necesita que vaya a ningún análisis de nadie, ¿verdad? Porque una persona que pide un cambio de domicilio es porque se trasladó de un departamento a otro y evidentemente tiene que cambiar el prestador. Nosotros incluso hace una semana le elevamos a la Junta Nacional de Salud de que agilizara este trámite que hoy está demorando entre 30 y 60 días, cosa que no es posible, y que se pueda hacer directamente o en la ventanilla de la mutualista que uno va a prestar el nuevo servicio
o en el BPS, y que sea una cuestión automática. Bien. Los otros casos donde está planteado, ¿verdad?, la pérdida de confianza. Es decir, ¿cómo se dirime la pérdida de confianza? Yo, por ejemplo, voy y digo, para mí una pérdida de confianza es porque yo cuando entré a esta mutualista me dijeron que me iban a cubrir tales y cuales necesidades. Bueno, aquí que entré allí y no encontré que tuviera ese tipo de cobertura. Entonces, eso ya para mí significa que he perdido la confianza en el servicio que me presta. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los que van, digamos, ese tribunal arbitral que está en la Junta Nacional de Salud, donde dice si amerita o no ese pasaje? Ahí es donde nosotros tenemos diferencias porque pensamos que la razón esgrimida por él o la usuaria tiene que ser siempre de recibo, porque nadie va a ir al BPS así a plantear cuáles son sus necesidades por una cuestión que no le está permitiendo tener un buen servicio de salud, que es a lo que aspiramos todos, ¿verdad? Mire lo que dice Norma, qué maldad pura. Personas que sí o sí necesitan que se abra el corralito para poder cambiar a sus hijos porque necesitan de un especialista que no les brinda su sociedad. Bueno, pero eso, exacto, eso parece es lo que... incuestionable esta circunstancia, ¿verdad? Exacto. Acá no hay que pensarlo mucho. Y agrega, y aclaro por las dudas que le rechazaron la carta que hizo. O sea que obviamente... Ahí está. Hizo una carta, se tomó su tiempo, utilizó el trámite y... Ahora, yo me pregunto, Lima, sí. ¿Por qué se le ocurre a los directores de la salud que el usuario tiene que pedir permiso para cambiarse de institución? ¿De dónde surge esa permiso? No es permiso. Sí es permiso. Es esgrimir, sí. una razón. No. Es esgrimir una razón. Pero ¿por qué tiene que esgrimir una razón un ciudadano que decide? Ahí está. No quiero atenderme más en esta, quiero atenderme más en aquella. Si hasta ahora lo hizo con restricciones y no hubo ningún cataclismo, ¿por qué ahora? Yo sospecho que no es por las razones que dicen las autoridades, que hay razones ocultas, porque hay una desmesura entre el problema, que es un problema real pero menor, y las consecuencias del problema, porque ahora vamos a tener 2 años con gente que se cambia de mutualista en cantidades razonables, sin que pasara nada. Ahora todo eso se comprime, se genera una expectativa desmesurada. Bueno, no, digamos que los porcentajes de cambios cada vez iban disminuyendo más. Bueno, ¿no? además, claro, por eso. Pero la realidad es que a nosotros nos parece... No nos olvidemos de esto. Cada mutualista, firma un contrato de gestión con la Junta Nacional de Salud, por lo cual recibe el dinero con el cual se financian, ¿verdad? Es decir, por la cantidad de socios que tiene, las cápitas famosas y por las metas prestacionales. Entonces, a mí me parece que es justo, si hay una de esas metas por las cuales se le paga y no le está prestando ese servicio al usuario, que ese dato llegue a la Junta Nacional de Salud. ¿Quién mejor que el usuario para poder decir cuáles son las circunstancias? Es una encuesta. Bueno, no es una... ¿Por qué se borró? Por tal y razón. Bueno, y eso es lo que se plantea en el BPS. Porque acá el usuario depende de que alguien diga, usted está dentro de las causas que fijamos nosotros. Bueno, ahí está. Entonces, ahí vamos a lo que nosotros planteamos que es nuestra diferencia que tenemos con el tribunal que arbitra en la JUNASA, para decir sí o no, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que creemos que se debe de agilizar, flexibilizar y tener en ese lugar también representación de usuarios para poder nosotros defender la postura del usuario que está planteando ese cambio. Pero ¿qué problema habría? Perdón, con doble voto. Por ejemplo, porque si es el representante del usuario. Pero yo creo que la racionalidad va por encima de lo que se pueda votar. Pero es que esto parece bastante racional. Exacto, sumamente racional. Entonces no da como para confiar así en la entelequia, en la racionalidad. Bueno, ahí está. Pero quizás lo que nosotros pensemos es que nosotros proponemos, digamos, que haya un cambio justamente en eso, en el criterio. Primero, porque además, si hay 4 personas, los 4 son usuarios de la salud. Vamos a decir la verdad, acá en este país todos somos usuarios de la salud. No es solo los que son socios de uno u otro. Entonces digo, que en ese momento piensen como usuarios y no piensen como una autoridad que puede tener un beneficio o un perjuicio. Es decir, si nosotros... Pero no podríamos hacer lo mismo, por ejemplo. Hay políticos demagogos. Por lo tanto, suspendamos las elecciones
hasta que nos saquemos arriba a los políticos. No tiene sentido el argumento. Por cierto que hay intermediación lucrativa, siempre va a haber intermediación lucrativa, porque siempre va a haber estafadores. O no, porque en el caso que nosotros estamos porque planteando... ya está regulado, pero, legalizado. Si cada uno va, digamos, al BPS a plantear cuál es la razón por la cual se cambia, ahí no hay ninguna intermediación, ahí es la persona... Me cambio porque se recibió mi yerno, está en otra mutualista y quiero que me atienda mi yerno, o por las razones que sea. Es decir, las autoridades tienen que hay cambios, la gente cambia, mira, esta mutualista está perdiendo socios y esta las está ganando, son señales del mercado, de las decisiones de la gente, y ahí va tomando, dice, che, ¿qué pasa acá? Que parece que hay insatisfacción con la ginecología. Eso es re importante. Sí. El tema de, por eso lo de las causales es tan importante. Porque si hay como una salida de una mutualista de 1.000, 2.000 afiliados, ¿verdad? Que plantean irse y plantean la razón. Y la razón muchas veces puede ser coincidente, es decir, que hay algo que está funcionando mal en esa mutualista. Entonces hay que tomar medidas con eso. A mí me parece que eso es para lo que sirve, además que la gente esgrima sus razones y sus causas, ¿verdad? Pero yo creo que a nosotros nos indigna mucho más, por ejemplo, que esta situación, que es una situación, convengamos, bastante montevideana, porque en el norte del país tenemos OACE o FEMI, y no hay otro prestador que dé los servicios. Está hablando Cerro Largo. Claro, No, sí, bueno, sí. no, y hablamos de la mitad de la es cierto, población. Está Y hablamos de la Largo, mitad de la población. Su pago Es una chico realidad le pesa. metropolitana. Exacto, es una realidad metropolitana. Sí, pero además, lo más indignante de que vivimos nosotros en el norte, y que yo esperaría, yo que sé que Sotelo se indignara, que Marinés también con eso, es que no tengamos especialistas, que no tenemos pediatras, que no tenemos ginecólogos, que los médicos están todos amontonados acá en Montevideo y en la zona metropolitana, y que no hay manera de que puedan trasladarse al interior. Nosotros en este momento, tanto en Artigas como... Bueno, ¿vieron lo que pasó con la falta del anatomopatólogo en Artigas? Sí. Bueno, efectivamente. Pero además estamos con falta de anestesistas, falta de cirujanos, las especialidades prácticamente todas. Médicos de familia nos faltan. Hablamos de que se va a dar un impulso especial al primer nivel de atención. Pero eso es importante que haya un sistema nacional de salud, porque hay que tomar decisiones donde hay que llevar médicos que no es, digamos, que las condiciones de mercado no permitirían, pero porque la gente tiene derecho a la asistencia. Totalmente. Eso solamente se puede hacer en el marco de un sistema como el que tenemos. Exactamente, un sistema que sea integrado, un sistema que asuma además todo el tema de la complementación, que es fundamental para nosotros, que se complementen los servicios, que si en un lado no hay un especialista y lo tiene el otro prestador, que se complementen y que sea para todos. Es decir, hay muchas cosas, digamos, bastante más preocupantes que el hecho de que no puedo esgrimir mi voluntad, porque si yo quiero, me quiero y se me antoja, me voy a cambiar. Es decir, nosotros, la verdad que lo que pasa en el marco... Sí, yo no banalizaría el derecho a elegir. No, el derecho a elegir existe. Lo que pasa es que es Sotelo, el derecho a elegir... No existe. ¿Cómo no? La No persona existe. cuando entra al FONASA eligió, y eligió siempre eligió entre todos. Hoy, por ejemplo, tiene derecho a cambiar. hoy, por ejemplo, todos los funcionarios municipales que no son FONASA y que tienen convenios con mutualistas en todo el país, cuando pasan a ser jubilados, por ejemplo, pasan a ser socios FONASA. Claro. Hoy ha existido un problema importante de que no saben que tienen que ir al BPS y decir, mire, yo quiero continuar en la mutualista que estaba. Claro. Si no, eligen. Y en ese momento, él elige dónde quiere atenderse. Y tiene toda la libertad de elección. Después, para seguir ¿Y qué pasa? No, después son 3 años. Bueno, el problema de los 3 años. El problema... Es un plazo razonable para que no haya... Exacto, tanta trasiego, Claro. ¿verdad? Entonces, en los 3 años, ahí es donde nosotros decimos, cuando yo decido irme de este lugar que estuve 3 años, si tendré razones para decir, no quiero atenderme más acá y me quiero atender en otro lado. Entonces, a mí me parece como que hay una falta de información en la gente. Déjenos ir a la tanda y volvemos con este tema. Y tengo cientos de mensajes. Aquí hay alguien que justamente habla de su condición al jubilarse. Es breve la pausa, volvemos en instantes. Es un gusto tener a Ivonne Lima, es presidenta del Movimiento Nacional de Usuarios de Salud Pública y también privada. Se queda en el próximo bloque. Ustedes también, ¿verdad? Masa madre, macarrones, jesuitas, merenguitos, pionono, medialunas y magdalenas. Pensá en masa madre, sanas delicias. Este
este viernes, pegadito ahora caigo, las vueltas de la vida las damos con la mejor bailarina de la historia de nuestro país y la actual mejor bailarina del mundo, señores. Hay camino que elegí. ¿Ya están pensando en dejar de bailar? Corten. Si las vueltas de la vida. Se nos acercan los niños. Claro que Le va a te pedir un beso porque es... ¿Pero vos sos bailarina?